Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:09 de la mañana. Javier Herbas está acá con nosotros y con él vamos a conversar la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy junto a Belkis y este servidor. Javier, ¿cómo le va? Bienvenido, buen día. Muy buenos días Belkis, buenos días Fabricio, muy buenos días a toda la audiencia. A ver, es inevitable comenzar esa entrevista poniendo el contexto de lo que usted en este mismo espacio, ahí donde está sentado, nos dijo hace 2 semanas, el 22 de mayo. Usted nos aseguró hace 2 semanas que no iba a ser candidato, que no tenía organización política y que no había tiempo. Tenemos el extracto de lo que dijo Javier Herbas. Escuchemos un pedacito de lo que dijo Javier Herbas porque es importante poner ese contexto. Por favor. ¿Usted por ahora descarta una participación electoral o tiene interés y está hablando con organizaciones políticas? Esa parte quiero entender, Javier. Yo lo que te digo es, yo lo intenté. Los tiempos no te dan. Hablemos nuevamente sobre el tema de la ley electoral. ¿Cómo tú puedes justificar algo tan aberrante que en 7 días de una campaña electoral entregues los destinos del país? Porque realmente, miren las fechas. La campaña electoral es del 10 de agosto al 17 de agosto. Son 7 días, la campaña electoral más corta de la historia. Dime tú, ¿qué debate? ¿Qué propuestas podemos analizar los ecuatorianos? Y por lo tanto te digo, lo intenté, evidentemente no tengo un partido político, no podré ser candidato en las próximas elecciones, pero también aquí quiero decirte algo y con la misma coherencia que cuando yo fui candidato siendo un total desconocido, me decían, es que busco un cargo público. Claro que me han ofrecido cargos, ninguno he aceptado por coherencia. Posterior a eso, decían, oye, es que lánzate para alcalde. Ok, esa es la parte pertinente. Con eso quiero empezar. ¿Qué pasó en 2 semanas que provocó que modifique esta visión que usted nos lo comentó aquí el 22 de mayo? Javier, tenga la bondad. Claro, bueno, en primer lugar, permíteme expresar mi solidaridad y preocupación con todas las familias que están pasando una situación muy grave en nuestras hermosas provincias de Esmeraldas y Manabí. Y en general en el litoral ecuatoriano, pero en estas provincias realmente los efectos son muchísimo más graves. En relación a lo que tú me mencionas, lo que yo mencioné en ese momento, no podré ser candidato porque evidentemente no tenía un partido. Lo que nosotros buscamos era armar un frente, una coalición de partidos políticos que no se dio en su momento. Y bueno, de todas maneras, ahora, el día de ayer, que ya lanzamos ya abiertamente que soy precandidato, el día de hoy van a ser las primarias y con eso poderle dar ya al país la noticia de que formalmente ya estaríamos concursando. Algunos elementos, además de lo que te estoy mencionando, que era un tema no de decisión. Yo jamás decidí no correr. Yo lo que decidí es buscar correr. En ese momento no se dieron las condiciones. Usted nos dijo en ese momento que no tenía organización política, lo cual lo entiendo. Y la palabra concreta que te dije en esta entrevista es no podré correr. Ya. Por no tener un partido que lo haga. Por no tener un partido. Pero también hablaba de que no había tiempo. Los tiempos son los mismos. Y los tiempos son los mismos, pero sí aquí quiero dar algunas reflexiones adicionales, porque mira lo que ha pasado en estos días y una preocupación muy grande, te puedo decir como ecuatoriano. Primero, veo una derecha muy fragmentada. Yo represento un centro izquierda. Yo soy un socialdemócrata. Es el espacio del pensamiento de la socialdemocracia. Y ese es el espacio, esa ausencia de un candidato que represente ese centro izquierda es sin duda también la preocupación y gracias a Dios se ha podido dar las condiciones y por eso es que vamos a participar en estas siguientes contiendas electorales. ¿No cree, Javier, que quizá fue anticipado el haber anunciado que no correría precisamente por falta de partido? ¿Y por qué le pregunto esto? Porque quizá en el sentir de la ciudadanía puede quedar ese reflejo de una falta de credibilidad respecto de su palabra frente a ese electorado. Créeme, Belkis, que mi palabra tiene peso, es el mayor patrimonio que yo tengo. Lo que yo digo, lo que yo pienso, lo que yo hago, lo uno siempre con la coherencia. Como le dije hace un momento a Fabricio, lo que dije claramente es que yo no podré correr. Y la razón fundamental es que en la ley electoral ecuatoriana, tú no puedes ser candidato si no tienes un partido político que te auspicie. Yo no estoy afiliado a ningún partido político. Y sin embargo, a través del partido de las listas 33, asumimos ese reto. El reto de darle una opción, de llenar un vacío
un vacío en pensamiento político, un vacío en cuanto a los espectros de las diferentes candidaturas que se postulan en las siguientes elecciones. Usted se ha definido como un hombre de centroizquierda que comulga con la socialdemocracia. ¿Qué es Reto y cuál es la ideología de Reto? Porque yo sí creo que la parte ideológica es importante, Javier. Bueno, Reto es un partido político que no tiene una mancha. Reto es un partido político que, en función de una primera participación que hicieron en las anteriores seccionales, me invita a poder darle esta opción al país. Entonces yo te puedo decir cuál es mi pensamiento político y te puedo decir que con coherencia lo que buscamos es darle al país la opción que necesita. Nuestro país realmente está atravesando por muchísimas urgencias. Son muchas alarmas que estamos en este momento Antes de viviendo. profundizar eso, pero Reto es lo que antes era Juntos Podemos. ¿Es eso? Ideológicamente hablamos que es Reto. Claro, Reto es un partido, como te digo, un partido que no tiene manchas, un partido que nace de lo que era anteriormente otro partido, como tú lo estás mencionando. ¿Tiene algo tú haces que ver un o no, contexto Paul? histórico. ¿Tiene algo o no algo que ver Paul Carrasco en Reto hoy? Él era parte de Juntos Podemos, él impulsó, fundó Juntos Podemos, pero él sigue siendo parte de este nuevo momento de la lista 33 llamada Reto, ¿o no? Bueno, a mí lo que me han dicho es que no tiene absolutamente ya ninguna relación. Paul, entiendo, fue directivo de ese anterior partido y dejó de serlo al momento que este partido ya cambia de directivas y se conforma ya como Reto Listas 33. Y aquí, permíteme, aquí lo que nosotros buscamos es realmente salvar la situación en lo que está en el país. Lo que el Ecuador necesita es un SOS y así hemos abanderado esta campaña, porque lo que necesitamos con urgencia es seguridad. Necesitamos obras que toquen a los ciudadanos y necesitamos salud. Javier, bueno, ya se ha hecho pública esta decisión de correr, ahora sí cobijado por esta organización política, pero hay que tener claro algo. Corren los tiempos para la democracia interna y este es un tema que debe definirse en democracia interna. Entiendo que hoy arranca este proceso de primarias. Así es. ¿Cómo se va a ir delineando precisamente la definición del binomio presidencial, de las candidaturas para asambleístas? ¿Cómo avanza? Bueno, el partido Reto ha venido trabajando contra reloj y entiendo que ya las listas están ya definidas y evidentemente hay que pasar por ese proceso de democracia interna para ya poder formalizar y oficializar todas las candidaturas, tanto para la Asamblea Nacional como para el binomio presidencial. Nombres que se perfilan para completar justamente el binomio. ¿Quién sería eventualmente la compañera de fórmula? Hemos invitado a muchísimas mujeres y no solamente como binomio, sino como equipo de trabajo, como equipo de gestión. ¿Usted va a escoger a su compañera de fórmula o será el movimiento, el partido? Bueno, como todo en un equipo, es un trabajo colectivo. Aquí, en un equipo que realmente funcione, nadie impone. En un equipo que realmente funcione, que quiere perdurar y trascender, es la unión en el debate, en las ideas, la unión de la visión de a donde uno quiere usted llegar. no va a imponer su compañera de fórmula, pero Reto tampoco le va a imponer a usted su compañera de fórmula. Así es, lo que tenemos es un diálogo abierto y en función de entender las urgencias que estamos atravesando como país. ¿Cuál es el perfil que debe tener esa compañera de fórmula, esa candidata a la vicepresidencia de la República en binomio con Javier Hervás? Bueno, el perfil de una mujer ecuatoriana que ame el Ecuador, que eso es lo que nos define a los que hoy en día enfrentamos este reto con las listas 33. En época electoral todos aman al Ecuador, Javier. Seamos un poco más concretos quizá respecto de esta pregunta que le hacía Fabricio. El perfil que se busca, no sé si podemos conocer de manera anticipada de estas invitaciones que se han hecho llegar. Bueno, no solamente en época electoral, la gran mayoría de ecuatorianas y ecuatorianos amamos nuestro país. Tristemente, en un círculo rojo de la política, en sus acciones no lo hemos visto. Pero, mira, más que un tema de coyuntura electoral, lo que busquemos es un tema de trascendencia. Lo que anhelamos es tener una mujer que represente elementos de la sociedad. Entonces, evidentemente no se está buscando alguien que venga de la política tradicional, te puedo decir, pero sí alguien con quien se pueda trabajar e intensamente trabajar, porque como le decía Fabricio hace un momento, nuestro país tiene muchísimas urgencias que no pueden ser postergadas. ¿Cuál es o cuál será su principal propuesta de campaña? Porque está claro que el Ecuador versión 2021, donde usted participó por primera vez como candidato, no es el Ecuador versión 2023,
que tiene una situación totalmente distinta, una visión completamente distinta. ¿Cuál es su propuesta central o cuál será su propuesta central de campaña? Necesitamos salvar al Ecuador. Nuestra propuesta, le hemos dicho, el Ecuador necesita un SOS. Es en seguridad o en obras, porque realmente tenemos una vialidad destrozada, así como muchas obras que son urgentes para los ciudadanos, y también, por supuesto, salud, que es fundamental. Son muchas urgencias las que tenemos, pero sin duda en estos tres, comenzar esta reconstrucción en la situación tan grave en la cual Sería estamos. seguridad, vialidad Obras y salud. y salud. Esos son los tres ejes de lo que será su plan de gobierno. En un gobierno muy corto de un año. Eso le iba a 3 decir, meses, un nos gobierno de enfocamos en eso. un año y medio. Nos ¿Alcanzará el enfocamos en tiempo ese año y medio para ejecutar lo que usted plantea, Javier? Mira, aquí más que cuestionarnos las dificultades, lo que tenemos que entender son los retos que, si no lo hacemos ahorita, realmente la situación del país va a estar mucho peor. Aquí vamos en una ruta de deterioro que inició hace ya varios años. Se ha profundizado gravemente y acelerado estos últimos 2 años. Pero el deterioro ya venimos sufriendo ya muchos años. Y lo que sin duda necesitamos es mostrarle al país que la polarización no nos ayuda, que en lo que se intentó sembrar odio en los ecuatorianos a través de la política, eso no es política. Una política electoral es un pedazo muy chiquito de la política. Una política partidista sigue siendo muy pequeño. La política cívica, la política real es la que tenemos que abanderar. Usted es muy todos los probable ecuatorianos. que en 2021, usted era el outsider de 2021, eso es innegable. Usted era el rostro nuevo, un empresario que irrumpe en la política con una campaña totalmente disruptiva, con una propuesta novedosa y logra un 4º lugar. ¿Cuál va a ser la diferencia con 2023 cuando usted ya no será un outsider, porque usted ya tiene un recorrido político, fue candidato presidencial, ya no será un rostro nuevo, pero tenemos esta discusión de que hoy se presenta con otra organización política? ¿Cuál será la diferencia del Javier Hervas 2023 respecto del 2021, Javier? Fabricio, créeme que no nos mueve una coyuntura electoral. Lo que nos mueve es un proyecto de nación, donde realmente busquemos una economía que permita hacer, que nos incluya a los ecuatorianos. Hay mucho por hacer porque realmente nos podemos ir de largo en el diagnóstico, entendemos la gravedad de la situación. Lo que también entendemos es que si no enfrentamos este reto en este momento, va a ser más deterioro del que ya tenemos. Los países no quiebran, quienes quebramos somos nosotros los ciudadanos. Por lo tanto, la invitación es que hagamos política todos, y habrá muchos que no piensen como yo pienso. Y en buena hora, porque en esa diversidad construimos debate, construimos ideas. Lo que sí es claro, y ojalá que esto sí sea algo que compartamos los ecuatorianos, es que no podemos permitir que nuestro país se siga deteriorando, y si no cambiamos ese destino que hoy en día nos han dado desde lo público, evidentemente el país sigue en deterioro. Muy brevemente, Javier, ya de manera muy concreta y quizá general también, ¿cómo aterrizar estas intenciones de salvar al Ecuador en estos aspectos que ya describió? Y lo pregunto porque si no lo definimos, si no lo empezamos a aterrizar un poco, queda también en el imaginario de la gente que estamos cansados de los diagnósticos, sabemos de los problemas que enfrenta el país, pero hasta ahora no se concretan esas soluciones. Belkis, yo te puedo decir con total franqueza, llevo 2 años recorriendo el país, 3 años desde que me involucré en política, también en esa época era una época de campaña, y después de campaña, 2 años siguiéndolo recorriendo. Existen mujeres y hombres extremadamente capaces en el Ecuador. Si quieres hablar de seguridad, lo hablamos. Si quieres hablar de salud, lo hablamos, porque realmente no es que te está hablando una persona, te está hablando un equipo que hemos conformado, de gente muy capaz. Pero usted tiene aterrizado, por ejemplo, el plan de seguridad. En su plan de gobierno tiene aterrizado qué hacer en el ámbito de seguridad. ¿Cómo combatir la inseguridad? Sí, pero aquí no es el tema de una persona. Aquí es el tema de un grupo de mujeres y hombres que sí le hemos venido pensando al país estos 2 años, y que sí existe gente muy capaz. Los problemas que tenemos los ecuatorianos son estructurales. Entonces aquí, esto del discurso de en 100 minutos por decreto, sabemos que no funciona. Pero también te puedo decir que tampoco no es que es 1, 2 o 3 propuestas. Aquí lo que necesitamos es soluciones integrales. No, yo estoy consciente de que pero no en el tema de seguridad, no es soplar y hacer botellas. O sea, totalmente de acuerdo, pero hay que empezar por algo. Por supuesto. ¿Por dónde empezar en el ámbito de seguridad, Javier? Mira, hablemos de temas a corto, a mediano plazo, porque eso es lo que toca mostrar ya de manera inmediata. A corto plazo,
Tenemos excelentes policías en el Ecuador. He conversado con muchos oficiales de la policía. ¿Cuál es la realidad que está pasando? Hay una policía en abandono. Una institución que desde el Estado no se le está empoderando y no se le está acompañando. Y no es solamente un tema de presupuesto, es un tema de apoyo real, apoyo político, decisión de apoyar a la Policía Nacional. Eso es en corto plazo. El poder dotar de armamento a la Policía Nacional es prácticamente inmediato. Que no tengan la policía que estar pidiendo combustible, que no tengan que estar pidiendo colchones a la comunidad. Más bien al revés, lo que necesitamos es llevar la seguridad a nivel comunitario, tomar posesión de los territorios de las zonas rojas que tiene el país. Es un tema de gestión. Hay un abandono. Es un tema de gestión. Es un tema de muchas cosas, pero la gestión es donde tiene que comenzar para verse ese impacto, porque el impacto tiene que ser inmediato. Entonces vamos en orden. Vamos, Policía Nacional, corto plazo. Tenemos temas que también hay que hacerlos, que tal vez son un mediano plazo, y ahí viene el tema de la Asamblea Nacional. Necesitamos reformas al Código Orgánico de la Función Judicial para delitos graves como narcotráfico, extorsión, sicariato. Necesitamos ya poder tener jueces sin rostro y procesos sin rostro. No solo jueces sin rostro, sino procesos sin rostro. Vamos en otros temas, un tema fundamental si hablamos de seguridad. El control del Estado en las cárceles. ¿Quién define la estructura del sistema carcelario en el Ecuador? El Ejecutivo. El presidente de la República es quien nombra el director del SNAI y de ahí en adelante toda esa estructura. ¿Cuál es la realidad que tenemos hoy en día? Desde la cárcel se comunican, organizan y planifican extorsión, sicariato. Esa realidad ocurre en el país. ¿Y por qué no se está haciendo? La pregunta es ¿por qué no se hace? Porque tienes policías, tienes miembros de Fuerzas Armadas decididos y que le quieren al país. Lo que necesitan es que el Estado, que el gobierno les apoye en estas labores. ¿Usted piensa en los jueces sin rostro? ¿Cree que esa es una alternativa? Es que es una de varias alternativas, porque yo sí me puedo poner en los zapatos de un juez. Y si viene alguien a la puerta de tu casa con las fotos de tus hijos, porque pasa. Esto está pasando. Esa narrativa de que solamente se trata de jueces corruptos, no. Pero también regresemos al tema de la Asamblea. Necesitamos un nuevo proceso para tener la base de datos de jueces. Los jueces que hoy en día se toman funciones cuando hay una vacante es de la base de datos de un gobierno que politizó la justicia en 10 El tema años. es que los jueces sin rostro, que también está bajo análisis del actual Consejo de la Judicatura, choca con pronunciamientos y estándares internacionales que cuestionan y que prohíben que haya jueces sin rostros, porque en contrapartida se atenta contra el derecho a la defensa del encausado. Entonces ahí va a haber un choque, seguramente. Todo lo contrario, porque lo que tú estás haciendo a través de un proceso en el cual generas este filtro logras tú la transparencia hacia los principios, no hacia el individuo. La justicia, para que haya una verdadera paz, tenemos que tener verdadera justicia. Y la verdadera justicia nos da verdadera libertad. El Ecuador lo que necesita es paz. De hecho, hemos sido un país de paz, que tristemente hoy en día nos estamos en la coyuntura olvidando de nuestra esencia. Los ecuatorianos somos gente de paz, somos gente de trabajo, somos gente solidaria. Bueno, esos valores familiares, valores comunitarios, valores colectivos, hay que recuperarlos. Eso se lo hace desde la política a nivel de impacto nacional. Cuando usted fue candidato en 2021, tenía el respaldo de Izquierda Democrática. Si bien es cierto, Izquierda Democrática es un partido que ha tenido dificultades en los últimos tiempos, termina siendo una de las organizaciones políticas tradicionales de este país. Hoy usted se va a presentar por una organización política que tal vez no tiene esa misma tradición y esa misma estructura. ¿Cómo enfrentar esa campaña con estas consideraciones, Javier? Bueno, con la coherencia que siempre hemos tenido. Yo soy un socialdemócrata. Mi pensamiento está definido. Por supuesto, este espacio de centro-izquierda, de centro y centro-izquierda, que hay ausencia, porque eso es lo que te digo, mi preocupación va de ver todos estos días de esta pre-campaña, que lo que tiene es una derecha fraccionada y tienes una extrema derecha y una extrema izquierda. Yo estoy convencido que en los extremos, los ecuatorianos, no vamos a encontrar la solución a nuestros problemas. Y sin embargo, la gran mayoría de mujeres y hombres del Ecuador estamos preparados, tenemos los valores, que hay que recuperarlos a nivel colectivo, pero los tenemos a nivel individual. ¿No le hace ruido a usted el hecho de que con su incorporación a la carrera electoral tenemos 7 precandidatos y tendremos 8 sí o sí, porque Revolución Ciudadana va a poner a su candidato el día sábado? Al menos 8 a priori. No sé si finalmente Pachacuti ratifique su decisión de no poner candidato, pero por ahora tendríamos entre 7 y 8. Eso, en una campaña tan corta,
para un gobierno de transición no termina una vez más dispersando el voto, Javier? Bueno, nosotros sí hacemos un llamado, y lo hago en este momento también, a las demás organizaciones políticas, que le pensemos al país, que salvemos a nuestro país. Necesita el Ecuador, sin duda, unidad, que la política no nos siga dividiendo, que no permitamos que siga buscándose generar fracturas. Hay que recuperar tejido social en el Ecuador. Y eso, sin duda, se lo puede y se lo debe hacer. Entonces, la invitación que organizaciones políticas, en ese fin, en ese objetivo, en esa visión, en ese proyecto de país que estamos proponiendo, que se unan a eso, porque realmente los retos son muy grandes y muy graves, pero los podemos enfrentar en unidad. No me está contestando la pregunta, porque de alguna manera hoy tenemos 7 precandidatos, tendremos seguramente 8, ¿eso no dispersa el voto? Bueno, vuelvo y te digo, la pregunta te la respondí. Yo lo que te dije, invito a que los demás partidos políticos, a los demás candidatos, que alguien decline, que antepongan esas aspiraciones que pueden ser justas de todo lado. Pero te puedo decir, este sentido de urgencia y este espacio de pensamiento político de centro y centro-izquierda lo estamos proponiendo nosotros. Pero lo mismo le podrían decir a usted, ¿por qué no declina usted? Claro. Bueno, de hecho, le van a decir, de hecho, todos estos días, yo no estaba en una palestra electoral, ¿no es cierto? Y justamente analizando lo que ha venido pasando estos días y teniendo la oportunidad de poder correr, es que nos presentamos en este momento como una opción. Lo último de mi parte, participará cobijado por Reto, pero ¿se va a afiliar a Reto o no está dentro de los planes? Mira, yo estoy en este momento preocupado por la situación del país. Estoy preocupado por hacer gestión en el país y no por un tema de afiliación o no a un partido político. ¿Usted cree, con esto cierro, con esta decisión suya de ser precandidato a la presidencia de la República, usted nos ha insistido y nos ha recordado su visión, ha ratificado que es un hombre de centro izquierda, que comulga con la socialdemocracia? Si revisamos el mapa de precandidatos, ¿usted es el único que encarna esa visión político-ideológica o hay más en esa tendencia, Javier? El único. El único de centro-izquierda. El único de centro y centro-izquierda, por supuesto. El único que se define como socialdemócrata, ¿Y Yacu por Pérez? supuesto. ¿Perdón? ¿A Yacu Pérez cómo le ve usted? Mira, yo no me meto en la política para juzgar a nadie, que es como los vean a las personas. Yo lo que sí te puedo decir es mi pensamiento, mis convicciones y mi visión. Eso yo te puedo hablar por mí. Correcto. Le voy a comprometer a Javier Hervás para ya en el curso de la campaña, con definiciones, ir explorando, porque esta ha sido una primera aproximación para conocer las razones de su decisión, ir explorando el contenido de su plan de gobierno. Javier, gracias por el tiempo. Muchas gracias, Belkis, Fabricio, y que sigamos todos dando nuestro mayor esfuerzo, que el Ecuador así lo necesita. Gracias a Javier Hervás, quien anunció ayer su precandidatura a la presidencia de la República, auspiciado por el movimiento Reto Lista 33. El día de hoy nos ha confirmado, será el ejercicio de democracia interna de esa organización política para refrendar esta precandidatura y también seleccionar a la compañera de fórmula de Javier Hervás en esta carrera electoral. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.